Bienvenidos al Sur, taller literario. Mi nombre es Alejandro y hoy quería hablar de lugares comunes o clichés en la trama y en los personajes de una historia. Empecemos por distinguir someramente entre arquetipos y lugares comunes o clichés en narrativa. Voy a empezar citando el diccionario, que dicho sea de paso es un lugar común en la prosa periodística o ensayística. Nos vamos a quedar con las definiciones que nos interesan. De arquetipo se nos dice que es modelo original y primario en un arte u otra cosa, punto de partida de una tradición textual, representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad y otras definiciones que tienen que ver con psicología y otras cuestiones. El cliché o cliché, además de ser una plancha de imprenta y una tira de película, es un lugar común, idea o expresión demasiado repetida o formularia. Y si buscamos lugar común en el diccionario, si vamos a la palabra común y vemos que hay un apartado que define la expresión lugar común, vemos que es una expresión trivial o ya muy empleada en caso análogo, y después otra que tiene que ver con la retórica. Ahora bien, un arquetipo entonces sería, por ejemplo, el arquetipo del héroe. Digamos una forma general, tradicional, que podría ser la masilla con la que un autor construya su personaje. Tengo un largo video sobre literatura y tradición que explora, entre otras cosas, el arquetipo heroico que mencionaba recién y conecta, por ejemplo, los héroes del western con Batman, en fin, y otros héroes más, algunos héroes tradicionales. Todos comparten el arquetipo heroico, pero aún así hay rasgos. El arquetipo en realidad no está en ninguna parte, como los arquetipos platónicos, está ahí en una especie de cielo. Es, como decía antes, una masilla con la que después construimos mejor o peor a nuestros personajes. En cambio, el cliché es ya esa masilla manoseada, una especie de escultura de baja calidad que ya nos viene hecha, ya nos viene dada. Un arquetipo al que se ha explotado demasiado bien podría ser considerado un lugar común, pero no nos vamos a meter en esas cuestiones tan finas. Lo cierto es que cuando nos hablan de personajes cliché, la mayoría sabemos de qué nos están hablando o al menos no tardamos en recordar algunos ejemplos. En la ciencia ficción, el científico que sabe cómo detener la invasión extraterrestre o el virus que amenaza la vida en nuestro planeta y al que por lo general los toscos militares no le hacen caso hasta el final de la película. En el extremo opuesto tendríamos al científico loco, al Dr. Frankenstein que juega a ser Dios y que abre la caja de Pandora, que desencadena fuerzas que después serán muy difíciles de controlar. En las películas norteamericanas de preparatoria, por llamarlas de algún modo, ya sabemos que nos vamos a encontrar al nerd, al deportista popular, la porrista rubia y tonta, que a menudo es la novia del deportista, el dark antisocial, etc. La famosa El Club de los Cinco de Breakfast Club, dirigida por John Hughes, parte de estos clichés para matizarlos y por ende humanizarlos. En el terror hay incontables clichés, desde el castillo que luce amenazador hasta la casa que no luce en absoluto amenazadora, pero que sin dudas lo será. Celulares que no tienen señal, autos que nunca arrancan a la primera, el espejo en el que aparece algo que no debía estar ahí, etcétera, etcétera, etcétera. En el policial ya se convirtió en una broma aquello del asesino es el mayordomo, aunque la verdad ignoro si existen tantas novelas en las que el culpable del crimen es el mayordomo. Quizá la expresión se refiere más bien a que el culpable suele ser un personaje que se ha mantenido deliberadamente en segundo plano. Podríamos seguir dando ejemplos de todos los géneros, e incluso de las novelas y cuentos que no se enmarcan en ningún género, a las que la gente y los críticos a menudo consideran más artísticas. El personaje atormentado que entabla un vínculo más o menos afectivo con una prostituta de buen corazón, el que quiere ahogar su pasado a base de bebidas alcohólicas, las relaciones traumáticas con los padres, las relaciones traumáticas con las parejas, las relaciones traumáticas. Otros lugares comunes dan mucho rédito, por ejemplo, escribir críticas nada veladas sobre la crueldad política, siempre que se critique al bando correcto, por supuesto. Ahora bien, existe un inconveniente con esto de los clichés o lugares comunes, y es que si, volviendo a los géneros, nos ponemos a extender los listados, llegaríamos al absurdo de criticar un cuento de fantasmas por incluir fantasmas, o a una novela policial por incluir un crimen, o a una obra de ciencia ficción por darle a sus temas un tratamiento más o menos científico.
resulta evidente que existen elementos que no es que sean comunes, es que son el género. Vale decir, son elementos constitutivos. La historia de fantasmas no es una historia de fantasmas si no hay fantasmas. En una novela bélica aparecerá la guerra o las consecuencias de la guerra, y en una distopía se nos presentará un mundo distópico. Entonces, ¿dónde trazar la línea? ¿Cómo conseguir un equilibrio entre estos elementos constitutivos o entre seguir la tradición de un género o un tipo de historia y lo que, acaso incurriendo en una hipérbole, llamaremos originalidad? He aquí mis reflexiones al respecto. Por supuesto, los invito a que en los comentarios añadan las suyas. Considero que lo más importante de todo es la autoconciencia. Quiero decir, si usamos un cliché debemos saber, debemos ser conscientes de que lo estamos usando. Para eso uno debe conocer el género o la tradición en que se mueve. A veces uno puede huir hacia adelante y no solo recurrir al cliché, sino exaltarlo y hacerle saber al lector de su autoconciencia, de que es consciente de que está usando un cliché y de que lo está exaltando a propósito. Y acá voy a hacer un pequeño, no un paréntesis porque sigo hablando del tema, pero voy a más bien pedir disculpas por ser autorreferente. Pero en mi primer libro publicado en Argentina, El sueño del amor engendra monstruos, incluí un cuento que se llama Las brujas casi no existen, que es un alarde de falta de originalidad. Prácticamente un cuento de hadas en el sentido terrible del término, no un cuento de hadas a lo Disney, en el que incluso se usan comparaciones de ese tipo y en el que nadie puede acusarme de querer ser innovador y no lograrlo. Creo cualquiera con sentido común se da cuenta de que es deliberadamente tradicional o, si quieren, un cliché andante el cuento. De hecho, tuve bastantes dudas sobre ese cuento, pero terminó gustándole a la gente, por fortuna, o a la mayoría, ¿no? Así que a veces uno quiere volver a las mismas historias. En lo personal, cuéntenme si a ustedes les pasa o no, a mí muchas veces me gusta ver una película que no quiere romper el molde, no quiere reinventar la rueda, pero que cuenta una buena historia. Una buena de fantasmas, un buen policial, una buena de acción como Top Gun Maverick, que nos da en gran parte lo que queremos y lo que esperamos ver, pero que lo hace muy bien. Hay una tensión, no es este el video para hablar de ello, entre nuestro deseo de escuchar las mismas historias, ese deseo casi del niño que quiere que la abuela le cuente siempre el mismo cuento, y de ver algo nuevo. Esto, por supuesto, también aplica a la literatura, que es de lo que más hablamos en este canal. Tengo también un video sobre la originalidad en literatura y cómo a veces la sobrevaloramos. Volviendo a la autoconciencia, además de esta especie de huida hacia adelante que comentaba, esto de abrazar el cliché, también desde ya nos va a servir para subvertir o torcer, si se quiere, esos clichés. En La Mosca, película de David Cronenberg, tenemos un científico loco bastante diferente a los de las viejas películas de ciencia ficción. Incluso cuando su película es una remake, La Mosca es una remake, muchos quizá no lo saben, Cronenberg se adueña del arquetipo y lo asimila a su mundo de horror físico y de nueva carne. Es una de las tantas fusiones, un término adecuado para charlar sobre La Mosca, el de fusión, entre terror y ciencia ficción, y ya que andamos en eso, podemos nombrar a Alien. Stephen King dice que en Alien no son los antiguos de Lovecraft o Lovecraft, nunca sé bien cómo se pronuncia, los que vienen a nosotros, sino que nosotros vamos a ellos, en la nave Nostromo, que es una referencia a Joseph Conrad, dicho sea de paso. Pero Alien también es una casa embrujada en el espacio, un slasher, una de monstruos, una distopía en que las corporaciones son dueñas del mundo. Suerte que en nuestro mundo no sucede eso, ¿no? Stephen King escribe Salem Slot, ya que estamos hablando de King, en constante diálogo con Drácula. También de eso ya hablé en mi video sobre vampiros, video largo y el más visto del canal, y que trata de eso, de cómo un arquetipo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo los autores lo han ido adecuando a su sensibilidad y a la sensibilidad de su época, que además la sensibilidad de la época influye, aunque sea por oposición, en la sensibilidad de uno, así que ese video también trata bastante de este tema. Y hay sobrados ejemplos del asunto. En El Resplandor, Stephen King cambia la casa embrujada por un hotel
y añade el alcoholismo del protagonista para que los demonios externos se sirvan de algún modo, y acá también la palabra servir es adecuada para hablar de alcoholismo, de los demonios internos, y de paso resuelve el típico problema de estas narraciones: cómo hacer que los personajes no se vayan de la casa, o del hotel en este caso. Y lo hace de una manera muy simple, King. Ya sabemos desde el principio que van a estar aislados, sin posibilidad de irse durante una temporada. A Jack se le paga, de hecho, para, entre otras cosas, tolerar este aislamiento. ¿Es un cliché que los personajes estén aislados en una novela de estas características? Digan sí o no, pero en todo caso es una necesidad argumental. Tienen que estar aislados. Una interesante vuelta de tuerca sobre este asunto la vamos a encontrar en Insidious, película infravalorada para mi gusto de James Wan, que empieza como una copia de Poltergeist hasta que los protagonistas actúan racionalmente y abandonan la casa, y ahí empieza la verdadera trama de la película. No voy a develarla, pero para los que les gusta el cine de terror la recomiendo mucho. Si uno cae en los clichés sin saberlo, es decir, sin autoconciencia, por lo general se trata de simple y llana ignorancia. Es entendible que un chico de 12 años escriba su primera historia de terror y la ambiente en un ruinoso castillo en el que resuenan cadenas. Está bien, no pasa nada. El problema es si a los 30 uno sigue pensando que el terror es eso. Cabe aclarar que en estos comentarios dejamos afuera la parodia, que bebe del cliché y lo repite para burlarse de él, lo repite y lo expone y hasta lo exagera. La parodia es uno de los casos más extremos de la autoconciencia. Muchas veces va a ser inevitable partir de un cliché, también si hablamos de personajes. Al final de cuentas, los clichés son tipos humanos y en narrativa se han representado todos los tipos humanos posibles. Si somos conscientes de que el asesino refinado, pongamos por caso, es uno de esos tipos o estereotipos, sabremos que no conviene repetir a Hannibal Lecter. Hagámoslo refinado si queremos y si nos sirve, pero a nuestra manera. Cambiemos algunas cuestiones y agreguemos a ese refinamiento una personalidad propia. No nos quedemos en el asesino refinado, que sea nuestro asesino refinado, que además de ser refinado tendrá otras características, además de ser refinado y matar gente, claro. Tampoco es un delito que la damisela en apuros de tanto en tanto se salve por sus propios medios, o que la mujer fuerte padezca íntimas debilidades, igual que el tipo fuerte o el tipo duro. En cuanto a lo argumental, nadie nos va a reprochar que el asesino mate gente, o que a la damisela la rapten, o que la mujer fuerte y el hombre duro sean eficaces a la hora de la acción. Tratemos simplemente de esquivar los recursos, las facilidades argumentales demasiado explotadas. Algún lugar más o menos común resulta inevitable. Lo que deberíamos también evitar es el pastiche de lugares comunes. Es cuestión de conocer el terreno en que uno se mueve y lograr un equilibrio entre lo que el lector ya conoce y espera y aquello que lo puede sorprender. Intentar a toda costa ser originales nos puede llevar a la tontería, pero la autoindulgencia y o ignorancia a menudo derivará en una mera repetición de ideas harto masticadas. Es lo que tengo para decir sobre este tema. Si alguien esperaba alguna especie de fórmula matemática para medir el grado de originalidad o el grado de lugar comunidad que hay en nuestros textos, lo lamento, pero no existe tal cosa. Es cuestión de conocimiento, de leer mucho, de tener sentido común, de trabajar, de corregir, etcétera, 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 como todo. Esto es el Su Taller Literario, mi nombre es Alejandro y nos vemos la próxima.